Buenas noches, miércoles 5 de noviembre del año 2014, programa 205 del año, el 2106 del ciclo. Converso con Tufí Arey y con Rubén Darío Cuéllar. Hablemos del mes de octubre, que mes movido sobre todo para la democracia y para las relaciones internacionales bolivianas, ¿no? ¿Ah? Sí, hubo elecciones en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, y Bolivia terminó además ubicada en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con 144 votos a favor. 144 votos de los 196 posibles. Sí. Vos que sos miembro de un observatorio de derechos humanos, ¿es correcto que lo hayan incluido a Bolivia? A ver, no solo de ahora, sino de hace bastante tiempo, los partidos o los países que tienen sistema de gobierno, por llamarlo de una forma, controvertido, han tomado una actitud de ir copando los espacios de participación en derechos humanos en el organismo de Naciones Unidas, sobre todo igual en la OEA. ¿Es por turno? Esto sí son, se eligen miembros de toda la geografía, ¿no? América Latina elige 3 miembros a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fueron electos junto con Bolivia, Paraguay y El Salvador, los 3, y es por turno, es rotativo y por región, entonces hay mucho apoyo, no tenemos que leer que esos 144 votos es un reconocimiento al buen desempeño de los derechos humanos en Bolivia. Es un apoyo regional donde las alianzas, si se pueden llamar así, surten efecto, ¿no? Hoy te apoyo y mañana me apoyas vos. Perdón, te cierra a vos, Tufí, este asunto, uno que vive leyendo los periódicos y que vive manejando la cuestión de las noticias, ¿te cierra a vos que un país pueda integrar una comisión tan importante porque escribió leyes en favor de los derechos humanos, en favor de los indígenas, en favor de las mujeres? Y cuando uno mira la realidad de los países, es que los indígenas no están recibiendo un buen trato y que el número de feminicidios avanza cada cierto tiempo. Por eso te pregunto, ¿te cierra? Ok, Rubén Darío nos ha dado el marco y como que uno lo entiende, digamos, ¿no? Pero después, si se pone a analizar a detalle, dice que hay algo que no está bien. Claro, yo lo definí, Carlos, como una paradoja, ¿no? El hecho de que queden casos emblemáticos sin resolver en Bolivia, todavía como el caso de Chaparina, por ejemplo, que es tan emblemático que también tuvo una repercusión internacional, y otros, digamos, ¿no? El mismo caso de la Administración de Justicia en el tema del caso Rosa, que tiene que ver también con derechos humanos, ¿no? El hecho de que se integre una comisión así tan emblemática en un país que tiene pendiente estos temas vinculados a derechos humanos, que tiene un gobierno señalado con muchas debilidades en el tema de derechos humanos, uno no sabe si es realmente un triunfo del gobierno político el que se ha incorporado ahí, o si esto se convierte en qué, digamos, ¿no? En un arma de doble filo al final, ¿no? Del ser juez y parte para tratar casos muy controvertidos fuera del escenario nacional. Claro que sí, es una estrategia. A ver, estos cargos se renuevan periódicamente y el GRULA, que el Grupo de Países de América Latina y el Caribe, que tiene que elegir, repito, 3 miembros a este comité, a esta comisión, hace una especie de rol de cuando le toca, y hay países a los que le interesa estar en este tipo de comisiones y a otros países les interesa estar en otras comisiones de desarrollo económico. Bueno, Venezuela está en defensa, ¿no? Claro, Venezuela y en el Consejo de Seguridad fue elegido uno de los miembros, ¿no? Entonces hay un trabajo político destacado del gobierno porque lograr 144 votos para esto es importante, pero también, como dice Tufí, esto nos muestra de que la elección al interior de Naciones Unidas no está influida como debería estar por el buen desempeño de determinados países en la materia en la que quiere participar. ¿Cuánta importancia, entonces lo que habría que preguntarse aquí es cuánta importancia le dan los países a este tipo de comisiones? Porque al final de cuentas las denuncias son, lo decía el propio ministro, no es ministro, es el Procurador General del Estado, el señor Arce Saconeta, decía, todo el mundo nos aplaude y ahí está la madre de Dwyer haciéndonos juicio.
bueno, un juicio por violación de derechos humanos es mucho más grave que el aplauso de 144 miembros de una misma organización. Están siendo muy cuestionados todos estos organismos, Ajá, ¿no? sí. Tanto la ONU como la OEA en particular. Esta Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a la que hemos recurrido inclusive los periodistas a denunciar Sí. transgresiones a la libertad de prensa, finalmente han terminado siempre siendo denuncias que han quedado ahí volando. No se han conocido grandes intervenciones de la Comisión Interamericana por ejemplo, de Derechos Humanos de la OEA, que es mucho más cuestionada que la ONU en este momento, ¿no? Hay una crisis de imagen, de efectividad de estos organismos, ¿no? En general, la ONU está muy cuestionada por sus labores en términos de la administración de la paz mundial, y realmente no deja de ser de todas maneras un hecho muy, muy simbólico que Bolivia esté ahí. No, como éxito de gobierno es un exitazo. Hay que reconocerlo. Si nosotros nos fijamos en el trabajo reciente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vamos a encontrar que la composición de sus miembros es una comisión en la que participan varios países, muchos países, que tienen serios cuestionamientos respecto a la real y efectiva vigencia de las garantías fundamentales y los derechos humanos en sus países. Sus informes, sus últimas resoluciones también son muy controversiales. Por ejemplo, han hecho un pronunciamiento respecto al conflicto de Gaza, absolutamente parcializado, condenando a Israel. Yo no digo que no lo condenen, pero un informe de una comisión uno espera que sea un poco más equilibrado, que vea todos los problemas. No hay ninguna mención a Hezbollah y sus daños que ha podido hacer, no hay ninguna mención en ninguno de los otros actores de la crisis del Medio Oriente. Termina siendo grosero, ¿no? Entonces, el problema de Naciones Unidas, como bien dice Tufí, es una crisis en la que ha caído, habida cuenta de que la persecución de la participación en este tipo de organismos ya no es más una consecuencia de un ejercicio, de una acción para el desarrollo y la consolidación, por ejemplo, de los derechos humanos. Es más una estrategia política para ir levantando una serie. A ver, estos organismos me pueden cuestionar, por lo tanto yo tengo que estar dentro del organismo para evitar o aminorar ese cuestionamiento. Si bien es cierto que el reglamento dispone que cuando un miembro de un país parte del Consejo, cuando su país sea interpelado, ese miembro se separa, pero la influencia sigue estando ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma se ha encontrado la manera de evitar que el cuestionamiento que se puede hacer a nivel internacional de ciertas conductas autoritarias o violatorias de los derechos humanos tengan el efecto que tenían antes, donde realmente la comisión tenía unos pronunciamientos que eran muy observados, que eran muy reconocidos y escuchados por los países. Hay un comportamiento que ya no es el comportamiento diplomático clásico. Uno escucha que Estados Unidos, Israel le llaman la atención a Bolivia, le hacen algunas observaciones sobre algunas violaciones, y el presidente Morales dice, ¿qué moral tienen ellos? Es decir, ese ya no es un comportamiento clásico de Naciones Unidas, ¿o no? O sea, Carlos, hay que insistir en el tema de la crisis de estos organismos, ¿no? O sea, sí. Fíjate la presencia misma en Bolivia del Denis Racicot, que acaba de cuestionar por primera vez de manera, diríamos que clara, la forma en que están procesando a los magistrados, ¿no? Ha sido contundente, pero sin ningún efecto, ni siquiera periodístico casi, no fue un titular y nada más, ¿no? Mucho menos en lo interno, ¿no? El gobierno se pasó la declaración por encima de la comisión, del alto comisionado, ¿no? Sobre un tema tan fundamental en el mes de octubre, precisamente, la Administración de Justicia en relación a los magistrados. Ha sido el único que ha cuestionado, ni siquiera el defensor, con tanta contundencia, pero sin ningún efecto, ¿no? Y así, en distintos órdenes, ¿no? El mismo Evo Morales está en desacuerdo de que Venezuela integre el Consejo de Seguridad, lo criticó el ingreso de Venezuela, porque Evo plantea la desaparición del Consejo de Seguridad, ¿no? Y en general, en Bolivia... Incluso de Naciones Unidas. Claro que sí, digamos, ¿no? Y hay un trabajo evidentemente eficiente, al parecer, de Sacha Laurenti en Nueva York, ¿no? Del lobby, para poder haber conseguido el ingreso de Bolivia, pero
hay una serie de contradicciones también y de actitud del gobierno en relación a la ONU, a la OEA, que pelea por estar ahí, pero luego los informes, ¿no? Hablando del tema de los lobbies, uno se pregunta, y vos, Rubén, me podrás dar mayores datos, ¿le cuesta caro a Bolivia tener a Sacha Llorenti allá? Porque Sacha Llorenti ha tenido que ir a buscar a lobistas profesionales, si no, no llegás, viejo. Y un lobista profesional es un tipo que se encarga de ir a hacerte quedar bien parado en uno y en otro lugar. Eso cuesta mucho dinero. A ver, es muy difícil tener datos precisos en esta administración porque la información no es una de las fuerzas o de lo fuerte de este gobierno. Fíjense ustedes la última controversia con la separata que apareció publicada en Estados Unidos, en el New York Times. En el Washington Post, el New York Times, pues, ¿no? El New York Times. El vicepresidente, creo que sí, el New York Times. El vicepresidente de la República, del Estado, niega enfáticamente haber incurrido un gasto, pero sin embargo la empresa de lobby que le favorece dice, no, sí hemos pagado, es un espacio solicitado, pagado para poder... ¿Cuánto cuestan esas páginas en un... 2 millones de dólares. Entonces, y ahí viene la cuestión. Pero además, es una estrategia, Carlos. Es tan triste que nos vengan con estas cosas cuando hay tanta información en el mundo. Cuando el vicepresidente decía eso, nosotros estábamos reunidos con Mauricio y con... Ok, comencemos a buscar para qué otros países estos mismos han hecho. Y han hecho para Uruguay, han hecho para Kenia, han hecho para 5 o 6 países exactamente el mismo trabajo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Que da resultado que aquí se diga tal cosa, pero vaya uno a saber si allá alguien le da importancia a eso. Pero claro, está el lobby y el lobby se paga. Se está invirtiendo, yo creo mucho, Carlos. Sí, se está invirtiendo, ¿no? La misma cita de Evo Morales con el Papa, hay un trabajo de lobby previo muy fuerte, ¿no? La presencia de Evo recientemente en la ONU, precisamente en la Asamblea de la ONU, donde hubo un incidente, ¿no? De Sacha Llorenti, ahí incluso, ¿no? Yo creo que había un trabajo de lobby muy fuerte para tenerlo a Evo en medios internacionales, ¿no? Otra vez apareció en CNN, ¿no? Claro, pero como dice Carlos, uno ve las imágenes del discurso del presidente y lamentablemente el salón de sesiones estaba vacío, ¿no? Casi vacío. Yo diría que ni un tercio de los representantes de los países estaban en sus curules escuchando. Sin embargo, la cobertura de medios fue, yo diría, total, no solamente medios bolivianos, en CNN, y eso responde a una estrategia de unos lobbies, y para tener el lobby así, bueno, hay que contratar, la excelencia cuesta cara, ¿no? Ni qué decir el tema marítimo, ¿no? La presencia y la gira de Carlos Mesa por el Parlamento. Los tres mosqueteros ahora. En Estados Unidos. En Washington ha hecho una presentación. Todo eso tiene una inversión. Eso, ¿no? Es muy caro. Pero digamos que uno puede justificar la cuestión marítima y puede decir, ok, está bien, que gasten. Al final de cuentas, el mundo tiene que enterarse. El problema es que siempre hay una declaración con una cosita además del presidente que termina tirándonos abajo todo el lobby que se hizo. El presidente no ha aprendido y un día vos dijiste, ojalá fuera el presidente lo suficientemente cauto como para dejar que sus embajadores y su equipo funcione y él se calle la boca. La señora Bachelet no dice nada, viejo. Para eso está su canciller y está otra gente. Entonces la cosa no está muy bien, ¿no? Yo creo que hay un trabajo, nuevamente hay una decisión de mantener una presencia muy fuerte en medios, tener una participación en ciertos organismos que no tienen capacidad decisorial, porque un informe de la Comisión de Derechos Humanos no causa Estado, no obliga al Estado, salvo por el tratado del Consejo mismo, porque hay un protocolo del Consejo y la Convención de Naciones Unidas, a cumplir, pero no hay fuerza coercitiva que lo lleve a esto. Mira el caso emblemático de Venezuela. Esta misma Comisión de Derechos Humanos saca un informe respecto a la detención ilegal y legítima de Leopoldo López. Estuvieron casi 9 meses analizando y dicen, no hay vuelta, este tema, el señor tiene que ser puesto en libertad de inmediato. Y no pasó nada. Y va más allá. Y dice, y no solamente tiene que ser puesto en libertad de inmediato, sino que debe hacérsele un resarcimiento económico por el daño infligido.
5 días antes o una semana antes de la elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Todos los titulares de los medios importantes decían: gobierno de Venezuela va a tener que tomar en cuenta este fallo porque su participación igual, es decir, abrumadora mayoría a favor de Venezuela. Entonces, este sistema, como dice Tufí, comparto con él, está en crisis, porque no logra tener ni la repercusión. Un mundo conservador también, de la actitud del liderazgo muy conservador. Yo lo escuchaba a Insulza de la OEA recientemente en Washington, en una conferencia de la CAF. Lo que él recomendaba era diálogo, ¿no? En el caso de Venezuela, donde ya estábamos, este año ha sido particularmente muy difícil Venezuela, casi al borde de una guerra civil. Y él insiste: diálogo, digamos, ¿no? Como posición de la OEA. Es decir, como que no hay una posición, como que no se atreven a jugarse. Y fíjate vos que el caso de Leopoldo López es terriblemente complicado. Ese hombre lo obligan a permanecer en el mismo lugar donde están sus propios excrementos y sus orines, y en un cuartito. Ya fue denunciado así. Y viejo, a nadie le importa. Y además le ponen todo el día canciones que hablan de Chávez a todo volumen, y el tipo va a salir loco de ahí. Lo van a sacar loco, y el mundo no dice nada, porque es preferible tener un presidente, entre comillas, demócrata. Y no sé a dónde se va a llegar. A lo mejor la solución a Venezuela va a ser una guerra civil. Y uno quisiera que no ocurran esas cosas. Pero ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer los organismos internacionales? ¿Qué pueden hacer los organismos internacionales frente a situaciones esas? Al final de cuentas, el país tiene su propia democracia, tiene su propia libertad y tiene sus propias maneras de resolución de conflictos. También, ¿cuál es el problema? Antes habían los bloqueos, ¿no? Sí. Ahora incluso la OEA está en contra, por ejemplo, del veto a Cuba, digamos. Claro. Está por hacer, está planteando que la próxima cumbre iberoamericana, y está haciendo fuerza la OEA, Cuba participe sin ningún problema, digamos, ¿no? En Panamá, ¿no? Y hay una apertura indudablemente al tema muy claramente en la región, ¿no? Ya la OEA se ha inclinado, son organismos finalmente pro-gobiernistas, sí, donde lo que ellos concluyen es... el club del poder, ¿no? Claro, pro-gobiernistas, digamos, ¿no? Están siempre a favor de los gobiernos, sí, nunca en contra. Sí, pueden ser gobiernos democráticos o antidemocráticos. Aquí Ban Ki-moon, digamos, vino, ¿no? a una cumbre donde habían presidentes muy cuestionados desde el punto de vista de la democracia, el ejercicio de la democracia, ¿no? Con perfiles muy verticalistas o autocráticos, ¿no? Entonces al final terminan validando un estado de cosas. Sí, porque fíjate vos, discúlpame que te corte, sí, vos hablabas de las quejas sobre la amenaza a la libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia ante la Organización de Estados Americanos que Bolivia está entre los países en los que la libertad de prensa está amenazada, y la Organización de Estados Americanos no hace nada. Es cada vez más simbólica su existencia, ¿no? Y menos efectiva, ¿no? El mismo Rubén Darío ha ido, creo, a denunciar, ¿no? Ha ido a plantear denuncia vinculada a su organización, y no sé cuál ha sido el resultado, que finalmente, al parecer, hace más de denuncia nomás, ¿no? Claro, tenemos que tomar en consideración que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una corte. Claro. La Comisión ve los temas, sí, previamente, y cuando después de pasado un tiempo y analizado el caso, encuentra que existe materia que daría lugar a un proceso, recién deriva ese caso a la Corte Interamericana, ¿no? Y la Corte Interamericana tiene fallos en única instancia. Entonces, no son instancias de acción inmediata, son reparadoras del daño infligido. Pues normalmente un fallo de la Corte se produce una década después del hecho o más de una década. La Corte Penal Internacional es la única con pero ahí viene la cuestión de los pesos específicos, ¿no? Algunos países del África subsahariana han sufrido el rigor de la persecución de la Corte Penal Internacional, pero Venezuela, por ejemplo, en el caso de Leopoldo, una acción de la Corte, obviamente hay... Parecería que hay países de primera y de segunda frente a un organismo como la Corte, que todavía tiene que recorrer mucho camino para tener en eso una efectividad. Tiene razón el presidente Morales cuando dice, este es un organismo muy pesado.
Y saber que la crítica se da en todos los lugares ahorita, los organismos. En Europa, que fuimos recientemente, hace un par de meses, a mirar el famoso Parlamento Europeo y sus órganos, es la misma crítica, ¿no? Que terminan siempre en recomendaciones para mejorar la democracia, por ejemplo, ¿no? Pero no hay acciones coercitivas para que algún Estado como Ucrania, digamos en ese momento, que era una preocupación, pudiera variar su conducta, ¿no? Y allá están en crisis, igual, una interpelación muy dura a todo lo que significan organismos que solo alimentan la burocracia, ¿no? La burocracia de los propios bloques regionales, ¿no? Y con un gasto enorme en términos de costo impositivo, ¿no? Les pido un corte y entramos a ver las elecciones en América del Sur en este mes que pasó, ¿sí? Dale.